Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, hoy subrayando sobre esta historia, Saúl y la nigromante de Endor. Versículo 8 nos cuenta que Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga. Bueno, hasta ahí entonces este versículo 8. Estamos entrando de a poquito en una de las mismas prohibiciones que Saúl había hecho en cuanto que también Samuel vivía. Este estudio que estamos haciendo sobre el primer libro de Samuel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y aquí nos está contando que Saúl se siente ya abandonado de Dios. En el versículo 6, luego interrogó al Señor, decía el versículo 6, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Vean de problema. Entonces Saúl oye por acá, toda la situación, ya se me cuapa, moro pipo guatana. En cuanto que antes parece que Saúl, sobre todo en ese versículo 3, nos decía que Saúl por su parte había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Atecu Saúl ojenduimía por lo menos algo, a pesar de que siempre el problema de Saúl era su yo. Entonces no era capaz de mirar de mirar un poquitito a la comunidad, sino que él miraba mucho hacia su persona. Va a ser yapota, lleva a setante hoy ahí. La sea oye yapona a la pepe ya poseo miando y coyemara. Y claro que esto trae problemas muy serios, porque cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, a la comunidad, cierto que después nos volvemos unos tremendos dictadores, nos volvemos personas que quieren manejar a su antojo a toda la comunidad. Y es así como después destruimos, ¿verdad? Destruimos la comunidad, destruimos la nación, destruimos la familia, destruimos la iglesia, ¿verdad?
Oye, Cañande, mientras estaba Samuel, o sea, mientras había un director espiritual que acompañaba por lo menos, ya está ya es en vez de catu, ya es por la catumía, pero ya es. Sin embargo, comenzó luego ya en el versículo 3 diciéndonos que Samuel había muerto. Con esto ya nos quería decir que hoy cota imagina algo na y por ambaya. Hoy cota imagina lleva algo que no va a funcionar. Y entonces después ya vienen los problemas. Y aquí ya se presenta el contexto. Dice que los filisteos están por atacar, o con todo. En el versículo 1 incluso se nos había presentado que los filisteos se concentraron con todas sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Aquí entonces vuelve a tomar. En el versículo 4, los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl, por lo tanto, también él concentra toda su fuerza en el Catilo y tanto pueblo, o Juana o defenderana ante la situación de peligro, de amenaza que le está viniendo. Y así, entonces se concentra ahí cerca de Gilboa. Pero el autor sagrado siempre nos está describiendo la actitud de Saúl sobre todo. Enseguida en el versículo 6 dice que él le invoca a Dios. Parece que en los peligros también nosotros somos así, ¿verdad? Siempre ya acá, ya posee, etc. Hasta que es una situación de peligro, una situación de la que nosotros no podemos salir. A bebé clamamos a Dios. Y entonces, aquí es donde Saúl siente él mismo en su propia vida la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Y no tiene ninguna respuesta. Ni se ha manifestado, dice, ni por sueños, tampoco se ha manifestado por el Urim y tampoco se ha manifestado por medio de los profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos siendo acompañados siempre durante esta semana por el profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquellos días, Amasías, sacerdote de la casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras. Porque así predica Amós, morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de su país al destierro. Queridos amigos, esta es la profecía de Amós. Eres inaupea y justamente porque anda ya pues iba y ya pues inape iba y nañas endusei.
esta sería la idea, leitmotiv, idea central del día de hoy, queridos amigos. Nañas endusei la profeta, nañas endusei la oye añandé, nañas endusei la íamos a opear aquí el mismo sacerdote, o mosemo ega tu yuve. Te dejó nerógame, te dejó amor, te dejó de profetizar, te dejó erela eresea, pende apetebe, pero ani que yucoabe. No vengas a profetizar, come tu pan allí y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en casa de Dios. Pero sin embargo, Amós le vuelve a decir, yo no soy hijo de profeta, pero sin embargo es el Señor. Él hace lleva a peña convertir hanguaisha. Queridos amigos, pidamos también esta gracia para nosotros, que podamos dar ese paso tan importante nosotros de una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores ya mantendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Antiguo Testamento, y estamos ahora en el versículo 8. Hoy queremos reflexionar desde este versículo del capítulo 28. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Haz que se aparezca el que yo te diga. Hasta ahí entonces. Hay aquí entonces algunos elementos interesantes, vamos a mirar un poco. Dice primero que Saúl se disfrazó a llevar. Ojo, porque él mismo había dado esa orden, él mismo había expulsado del país a los nigromantes y a los adivinos. Pero ante el silencio de Dios, ante la imposibilidad de tener una respuesta, porque él estaba, entre comillas, siempre tenía una respuesta más bien de su pensar, de su querer, porque se la iguá, porque se la yapua, porque se pea, se amo. O sea, él estaba convencido de sí mismo de lo que él estaba haciendo. Pero ahora se da cuenta, en el versículo 5 nos decía bien, al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. O sea, él también aquí se da cuenta que solo no puede hacer nada. Diga tu moaya, lleva la ojina, diga tu moaya, lleva la oguero guataina. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ya catavante otros medios. Incluso esa palabra interesante, los medium, también como se les llama a estos adivinos, a los nigromantes, a los hechiceros. Todo esto tiene una razón de ser cuando nosotros no confiamos en Dios, porque estamos confiando simplemente en nuestra fuerza. Entonces Dios, por favor, se ilumina. Pero último momento. Pero Dios dice, ya no le respondió. Y tenemos que ir de nuevo buscando nuestras propias fuerzas, a través de nuestras propias fuerzas, a ver qué vamos a conseguir o qué es lo que vamos a tener. Entonces, el hecho de que Saúl se disfraza y buscó de esta manera a la adivina y trae sobre ti esa misma maldición, digamos. O sea, esa misma consecuencia negativa. Porque el hecho de preocuparse solamente de sí ahora no tiene otra salida. Porque pero el Señor ya no le responde. Tarde piaste y se aguajina. Entonces no tiene otra salida. Y justamente va a tener que ir hacia esto que nosotros le estamos diciendo y llamando, que es la nigromante, que es una fuerza humana, es la espiritualidad simplemente humana. Esta ya es una gran lección, queridos amigos, pensar un poco, entender, reflexionar. Porque esto sucedió hace 2500 años. Sino que mañana, porque estaba en la nigromante cuera ahí. Estaba en la adivino. Estaba en entonces Pepe Olea, vende polla, papeo, y tiene tarot, y tiene las cartas, y tiene qué virore. Y entonces es una manera en que el autor sagrado nos quiere decir, no podemos confiar en las fuerzas humanas, porque aquí el autor de la vida, el que dirige nuestra historia es siempre Dios. Pero para que Saúl pueda realizar esto también,
que había dado la orden y había hecho desaparecer y castigar a los adivinos y a los nigromantes, ahora él mismo se quiere ir a visitarla. Buscó a la adivina, trajo sobre sí todo esto, más bien una maldición, el hecho de ir, de no confiar en el Señor. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta es una frase del Levítico 26. Ya repetí, que no es invención con sino que dentro de la misma Torá ya existían estas normas. Esto es lo que en el pueblo se está viviendo como norma, como regla. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo
necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. La llegada del cardenal Víctor Manuel Fernández vino acompañada por una elocuente nota del Papa. En ella pedía al dicasterio de la doctrina de la fe aplicar un espíritu más pastoral. ¿En qué consistió este espíritu? Se vio al poco tiempo. El dicasterio se expuso mucho más que antes. Hizo públicas sus respuestas a las preguntas que le plantearon obispos de todo el mundo, desde si un adulto trans puede ser padrino de bautismo hasta si las madres solteras pueden comulgar. Esta actitud generó cierta perplejidad en algunos sectores que consideraron esta actitud imprudente. Aunque el momento de mayor polémica doctrinal fue con la llegada de Fiducia Supplicans en diciembre de 2023. Este documento supuso un cambio de rumbo con respecto a lo que el Papa había aprobado solo 2 años antes, cuando dijo no a la bendición de parejas del mismo sexo. Francisco cambió de parecer y pidió profundizar en el significado de las bendiciones en sí. Se trata de un tema menor, pero no estaba tratado explícitamente en el magisterio, que por otra parte ha hablado muy poco sobre las bendiciones. Aún así, aunque no sea un tema muy importante, importa mucho al Papa, está en el corazón pastoral de Francisco. El documento ha sido uno de los que más reacciones negativas ha generado en todo el pontificado de Francisco dentro de la Iglesia Católica y a todos los niveles, aunque el Papa ha permanecido firme en su decisión. La prima è che queste benedizioni, fuori di ogni contesto e forma di carattere liturgico, non esigono una perfezione morale per essere ricevute. La seconda, che quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle, non si benedice l'unione, ma semplicemente le persone che insieme ne hanno fatto richiesta. Tampoco hubo que esperar a Fiducia Supplicans para que parte de la Iglesia mostrara su rechazo al nuevo prefecto. Poco después de su nombramiento suscitó escándalo un libro publicado hace más de 3 décadas, Sáname con tu boca, el arte de besar. Y en enero de 2024 salió a la luz otra antigua publicación del cardenal dedicada a los orgasmos desde un punto de vista espiritual. El último de estos textos se publicó a finales de los 90 y el prefecto asegura que no se atrevería a escribirlos hoy en día. A lo largo de los meses restantes, el dicasterio dirigido por el cardenal Fernández ha publicado otros 2 documentos de impacto. El primero, Dignitas Infinita, que reafirma la posición de la Iglesia en cuestiones como el aborto o la eutanasia y que rechaza con determinación la ideología de género. La última gran intervención de la doctrina de la fe fue para afrontar el problema de las supuestas apariciones marianas o fenómenos sobrenaturales.
El cardenal explicó que de ahí en adelante su departamento no se pronunciará sobre si son hechos reales o no, sino que más bien expresará si hay dudas al respecto. El único que puede señalar si las apariciones son reales o no, si lo considera necesario, es el Papa. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro, capítulo 28. Interesante este versículo 8. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche. Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro evocando a un muerto, y haz que aparezca el que yo te diga. Así entonces tenemos este versículo 8 que nosotros estamos reflexionando un poco. De Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa. Entonces el olvidar a Dios, que veñan de Yara, Dayaya Poe, imagina veñan de Yara o Ñande, Ñande Jacob veñan de Acana, etc. Esto es como decir: me he alejado de Dios, ya no le tengo a Dios. Y esto es como un disfraz ahora lo que yo estoy haciendo. Es como un engaño a sí mismo. Porque miren que al comienzo, mientras él estaba en esa comunión con Dios, en cuanto que vivía, ¿verdad? Samuel, también era vida para él todavía. Él había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Pero ahora, él entonces también se encuentra en una situación bastante alejada de Dios, y eso significa que ha muerto la presencia de Dios en la vida, en el proyecto de Saúl. Entonces, ¿cómo es como nosotros queremos, parece, llegar a Dios? Y muchos de nosotros utilizamos disfraces. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa.
como queriendo engañar a llevar. Ñambotao y se. Pero ya de ya la diga tú y la ñambotao. Jababe pero diga tú y la ñambotao. Una vez que uno está en ese camino de alejamiento, una vez que uno está en ese camino en que no vive profundamente el amor de Dios y esa fuerza de Dios, claro que entonces uno va por un camino equivocado. Y ahora él quiere volver, pero en el fondo, cuando uno se pone disfraz, va y se la disfrazina y se pone otra ropa. Quiere decir que en el fondo, lo calcula y Virginia desde una verdadera conversión. Bueno, ya ese no, sino que él continúa siempre con lo suyo. Él continúa con lo suyo, posea, etc. Y ahora incluso él se disfraza, porque cuando uno se disfraza, ¿para qué el disfraz? Y el disfraz es para ocultar lo que somos nosotros, en síntesis. Y allí disfraza de otro, de otra persona, de otra personalidad. Y bueno, esa es la realidad, queridos amigos, como nosotros también en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra política, en nuestra nación. Muchas veces tú ya disfrazar como corderitos, sin embargo somos lobos, nos disfrazamos de cualquier cosa. Entonces queremos de esta manera impactar, de esta manera queremos mostrar otro rostro, queremos mostrar otra cosa, pero en el fondo no lo somos. Y es lo que hace. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. El hecho también de partir en compañía de 2 hombres es la inseguridad, ¿verdad?, que uno tiene. Alguien tiene que estar conmigo, alguien me tiene que acompañar. El 2 también, que significa es toda una comunidad. Entonces una comunidad que está también siguiéndole y acompañándole a Saúl, pero que en el fondo tampoco nos hace gran cosa, ¿verdad? O sea, que anda y responde. Mira, la ñandella es como marioneta, ¿verdad? Yaku es yapo, así como nos dice el payaso del circo, ¿verdad? El que va y lleva adelante a través de un disfraz simplemente la vida del pueblo. No es lo auténtico, no es lo que Dios quiere. Esto en el sentido político, queridos amigos, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque mucho, ¿verdad? Vamos detrás de quien está ahí al frente y de todo lo que irá ofreciendo y me convenga. Y entonces estamos disfrazados, nos disfrazamos. Total, vamos detrás de ciertas cosas que se nos están ofreciendo y que en el fondo, hoy coñan de Tembiguaya lleva. Nos disfrazamos de Tembiguaya, nos disfrazamos de personas que hacen lo que el jefe está haciendo en este caso. A ver, Saúl, la jefe. Saúl le lleva, partió en compañía de 2 hombres, llegaron de noche. Otro aspecto también interesante. Llegaron de noche, claro, porque entiende la noche siempre significa ese momento de oscuridad también en la vida, ese momento de oscuridad que ñande hoy llevan a Jay Kwai, moto para allá piñaina. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Aunque alrededor de su tumba ubicada en el monasterio de Santa Clara en Coimbra se suscitaban milagros a granel desde hacía más de 300 años, y su devoción estaba tan extendida que los templos, ermitas y santuarios erigidos en su honor abundaban especialmente en Portugal y España. Y no obstante los testimonios de sus prodigios, los contundentes argumentos, la recurrente petición de sus devotos y el constante reclamo de las dinastías reinantes de los dos países que procedían de su linaje, la canonización de Santa Isabel de Portugal siempre fue desestimada por la curia romana sin razón alguna. Con la llegada de Urbano VIII al trono de San Pedro se acentuó la reticencia, porque a juicio de este papa, los pontificados precedentes habían sido demasiado generosos en la concesión de estos galardones celestiales, y para contener la avalancha de solicitudes de elevación a los altares, promulgó una bula que contenía rigurosos requisitos y múltiples filtros para decantar a los candidatos, pero aún así, los postuladores de la causa de Santa Isabel de Portugal seguían insistiendo en su propósito, y entre ellos el más vehemente era el rey Felipe IV de España, a quien por cortesía, el Santo Padre le recibió una completa documentación y una imagen de la venerada reina, pero no le prometió nada. Al poco tiempo, Urbano VIII fue atacado por unas misteriosas fiebres malignas, como las llamaban en aquella época, y los médicos de toda Europa acudieron a su llamado, pero nada pudieron hacer. Todos esperaban un desenlace fatal, menos el pontífice, quien, aferrado a la vida y después de agotar todas las alternativas, se acordó de la afamada Isabel de Portugal, hizo que le llevaran su imagen y, por si acaso, se encomendó fervientemente a su intercesión. Esa noche se durmió beatíficamente y al día siguiente despertó sano y con el vigor de un adolescente. Inmediatamente ordenó su canonización, la cual se hizo efectiva el 25 de mayo de 1625, porque su curación milagrosa era para él suficiente prueba de su santidad. Isabel, nacida el 11 de febrero de 1270 en Zaragoza, España, era la hija del rey Pedro III de Aragón y sobrina nieta de Santa Isabel de Hungría, por eso recibió el nombre de su tía abuela y la misma educación que ella, caracterizada por la oración como sello personal, la austeridad, el constante ayuno y duras penitencias que contrastaban con la opulencia de la corte, de la que Isabel se sustraía discretamente sin dejar de representar su papel de princesa. Y justamente esa moderación fue la que llamó la atención de todos los príncipes europeos que en ese momento buscaban consorte. Pero su padre prefirió al joven rey Dionisio de Portugal, que le entregó una jugosa dote que incluía varios señoríos con sus respectivos títulos. Y en 1282 fue desposada y entronizada como reina de los lusitanos, a los que en poco tiempo le robó el corazón al convertirse en protectora de la iglesia y de los pobres. Construía monasterios, iglesias, hospitales, albergues para huérfanos, hospicios para indigentes, ancianos, mujeres abandonadas, y le repartía con largueza alimentos y ropa. Toda esta labor la realizaba sin pedirle permiso a su esposo, quien con su aparente condescendencia pretendiera enmascarar sus recurrentes infidelidades, de las que Isabel se daba cuenta pero aceptaba en silencio y con una admirable dignidad que sorprendía a todos, pues aceptaba gustosa a los hijos ilegítimos del rey y los educaba cristianamente, lo que derivó más tarde en una agresiva rebeldía de Alfonso, el hijo mayor de ambos, que estaba celoso por la aparente preferencia de su padre hacia uno de sus hermanos bastardos. Y cuando tuvo edad suficiente, le declaró la guerra. En la víspera del enfrentamiento, Santa Isabel de Portugal llegó hasta el campo de batalla y, haciendo gala de su talante diplomático, de su autoridad maternal y de su influencia conyugal, evitó la confrontación y lo reconcilió. Pero esa paz no duró mucho. Como la situación se repitió durante 2 largos años, invariablemente la reina mediaba para impedir el derramamiento de sangre, y solamente la muerte del rey en 1325 puso fin al litigio. Una vez fallecido su esposo, mientras su hijo Alfonso ascendía al trono sin oposición alguna, Santa Isabel de Portugal vistió el hábito de las clarisas, construyó el convento de Santa Clara en Coimbra y se recluyó en él sin profesar sus votos extremos, lo que le permitió seguir administrando sus bienes en favor de las muchachas sin futuro, los pobres, los enfermos y los abandonados, a los que diariamente atendía, cuidaba, consolaba y protegía. Mas 11 años después, las nubes de otra guerra fratricida se cernieron sobre su paz, pues su hijo Alfonso IV y Alfonso XI, rey de Castilla, su nieto por parte de Constanza, su otra hija, se enfrascaron en una agresiva disputa territorial que los puso en pie de lucha
Y entonces Santa Isabel de Portugal abandonó su retiro, se puso en camino y tras varios días de marchas forzadas en las que hubo de soportar las inclemencias del clima y las asperezas del terreno, llegó enferma a Estremoz, en donde estaban acampados los dos bandos. Pero aunque no alcanzó a reunirlos formalmente, ambos acudieron a su lecho de muerte y le prometieron deponer las armas, lo cual hicieron tras su fallecimiento ocurrido esa noche del 4 de julio de 1336. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Isabel de Portugal que nos dé paciencia y argumentos para resolver las diferencias familiares. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Inúndame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Señor, bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 28. Aquí vemos la relación, ¿verdad?, de Saúl con la nigromante de Endor. Ya fuimos reflexionando anteriormente los versículos anteriores. Samuel, que ya había muerto, significa que esa presencia de quien dirige espiritualmente es una ausencia de Dios. La muerte de Samuel significa eso. Porque Ñandego, capítulo 25, ya hemos oído en el versículo 1 que Samuel había muerto. Y después también en ese capítulo 25 mismo, esa relación de David con Nabal explica y nos explica también, parece, una cierta incertidumbre. Porque David también estaba haciendo muy bien su papel. Aquí parece que se pone medio arregeladito Yahshua, en el sentido de que David también va a reaccionar, cosa que nunca veíamos anteriormente, o por lo menos nunca reaccionó contra Saúl. Contra Nabal sí. Desenvainar, dice, 300 de sus soldados, él también, y se va en busca, como para un genocidio, ¿verdad?, de la familia de Nabal. Bueno, es un poco entre paréntesis para entender también aquí lo que está pasando. Nos vuelve a recordar que Samuel había muerto. Mientras él vivía, todo era, parece, interesante, porque Saúl había incluso expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Pero ahora que Saúl no se había comportado como Dios manda, entonces se encuentra en la situación del peligro, no sabe qué hacer, quién le va a dirigir. Incluso él invoca, dice, al Señor, le pide. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo, se estremeció su corazón, y por eso, versículo 6, interrogó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Esto también demuestra un poco la cabeza dura de Samuel, porque él a toda costa quiere, debo saber qué es lo que está pasando. Bueno, en lugar de decir, si el Señor no me está respondiendo, o sea, hay un silencio de Dios, entonces debe ser por algo. ¿Qué es lo que está pasando? Ni por el Urim, ni por los profetas, ni por sueños. Dios no me responde. Entonces uno ya tiene que preguntarse y tiene que decir qué es lo que está pasando. Quiere decir que mi relación con Dios está cortada totalmente. Está truncada esa relación con el Señor, entonces. Pero a él no entendí. Él continúa, él cayó, y entonces ahora busca otra estrategia. El versículo 8 nos dice que Saúl se disfraza y así también se pone otra ropa e incluso parte en compañía, ¿verdad? La inseguridad que siente, parte con esa comunidad a ver si ahí encuentra esa fuerza. Pero llegaron de noche. Ya hemos dicho, el hecho de llegar de noche siempre nos hace entender principalmente la oscuridad, la falta de clarividencia. Cuando uno está en la noche a tientas, Saúl no va a ¿por qué? Y porque se ha olvidado totalmente del Señor. Y entonces llegaron de noche. Saúl, que le dice ahora a esa mujer, predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Bueno, esta es entonces ya la petición directa que hace Saúl aquí a la nigromante. Un Jeupebe la lleva disfrazado, o Jeupebe lleva a Jerusalén y le dice directamente, por favor, predíceme el futuro evocando a un muerto. Esta expresión nos podría hacer reflexionar muy bien y decir, predecir por medio de un muerto, futuro muerto. Entonces, no sé si entendemos esta relación. Predíceme el futuro, pero ese futuro predícemelo por un muerto. Es decir, mi mismo reino para el futuro que está muerto.
Predíceme solamente lo que ustedes me pueden decir, solamente el aspecto humano. Y del aspecto lógico, del aspecto humano, así como estamos, entonces, predíceme por favor cuál es entonces mi futuro. Entonces aquí llegaron de noche, Saúl le dijo a la mujer, predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga. Esta es una petición también de Saúl, bastante, vamos a decirle así, como que exige demasiado, ¿verdad? Entonces quiero un muerto que se me aparezca y quiero que ese muerto que me aparezca me diga verdaderamente y me pueda predecir el futuro, para que yo entienda y para que yo sepa qué es lo que Dios, porque Dios ya no me habla ni en sueños, porque Dios ya no me habla ni a través del Urim, ni a través de los profetas. Todo era ya, entre comillas, muerte de Dios. Muerte de Dios para esa comunidad y sobre todo muerte de Dios para el mismo Saúl, que tenía que tener la clarividencia. Acá de cualquier manera. Bueno, queridos amigos, es muy interesante todo lo que está pasando con Saúl. Vamos a seguir reflexionando sobre este pasaje, sobre este capítulo 28. Yo me despido de ustedes por el día de hoy, seguiremos mañana y sobre todo mirando lo que va sucediendo, ¿verdad? Con el tendotá con el que está al frente, pero con una característica, esa característica de tenerlo a Dios en la vida, que nos dirija, o como decía aquí, o estar en la penumbra, en la oscuridad, estar en la noche. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.